tema del momento, por supuesto, es el número esperado, no por eso menos doloroso, de la pobreza en la Argentina, 40,9%. Son muchísimas las personas y es más, el índice de pobreza, nos contaba Belén más temprano, de los chicos es histórico también, 53%. Histórico respecto a los últimos años. Más adelante vamos a hacer un repaso desde la vuelta de democracia hasta deuda enorme que tienen todos los gobiernos con los argentinos, que tiene que ver con esta cuestión. Estaba viendo que Alfonsín entregó un 47% de pobreza, Menem un 26%, De la Rúa un 57% después de la crisis de 2001. Bueno, para hablar de la historia más cercana lo tenemos a Artemio López, que es consultor, por supuesto, titular de la consultora X. Buen día, Armenio, ¿cómo le va? Artemio, perdón. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, ¿Qué tal, bien. qué tal? Bueno, y la última etapa, yo estaba viendo, no se sabe exactamente qué pobreza entregó el kirchnerismo porque el INDEC estaba intervenido, yo sé que hay toda una discusión al respecto, pero redondeamos en un 30%. Aproximadamente. Macri asumió con la idea de bajar la pobreza, pero entregó con un 35%. Y ahora estamos en un 40%, con una pandemia de por medio, ¿no? ¿Cuál es su análisis? Bueno, efectivamente la circunstancia de pobreza es una variable que tiene crecimiento sostenido, no en todos los periodos de gobierno. No olvide usted que Néstor Kirchner tomó 56 puntos de pobreza. El lapso del kirchnerismo manifestó una baja en los niveles de pobreza. Depende de cómo uno analice la salida del año 2015 y verá la magnitud de la pendiente, pero todos coinciden en que hubo una disminución punta a punta 2003-2015 sin ninguna duda. Sí, eso es cierto. Ningún otro gobierno. Artemio, yo lo que hice fue, a propósito, dejé afuera al gobierno de Duhalde, porque, claro, yo a Duhalde lo considero más un gobierno de transición. Es cierto que durante el kirchnerismo bajó la pobreza muchísimo porque asumió en el 2003, veníamos de la debacle de 2001. En el medio estuvo Duhalde, que algunos dicen medio que empezó a hacer el trabajo sucio con Remes Lenikov, la devaluación, las retenciones, etcétera. Y bueno, y eso permitió que después Néstor Kirchner, con un buen trabajo en ese sentido, termine de suavizar el descenso, ¿no?, de la pobreza. Pero más allá de eso, ¿ve chances de que, no le digo que en el corto plazo, pero que estructuralmente esto se solucione algún día? Bueno, la pobreza estructural es la que está referida más a las condiciones del hábitat. Eso requiere de planes de infraestructura muy importantes. Argentina tiene un nivel de 15 puntos de pobreza estructural y es un indicador muy inelástico a las variaciones coyunturales. Eso requiere de una perspectiva estratégica, de una planificación. La pobreza por ingresos, que es la que nos referimos cuando hablamos del 41% de pobreza que lamentablemente nos impactó a partir del el primer semestre del 2007, se modifica sustancialmente a través de dos mecanismos centrales: mejoras salariales y generación de empleo. Esos son los dos mecanismos estructurales que modifican la situación de pobreza por ingreso. Ambas cuestiones requieren obviamente de inversiones y crecimiento económico. Es la única fórmula que se conoce para disminuir la pobreza, junto con un conjunto de herramientas que pueden ayudar, como los planes de transferencia de ingreso a través de diversas alternativas, la asignación universal por hijo, una ampliación en la moratoria de jubilaciones y pensiones también puede contribuir a disminuir la pobreza por ingreso, claro. El IFE también, pero lo fundamental es que el mercado de trabajo genere más empleo, que haya crecimiento económico, inversiones y se formalice el mercado de trabajo en lo más posible. Usted imagínese que este índice de pobreza se explica casi en un 80% por el universo de trabajo informal y desocupados. O sea, ahí tiene usted el núcleo central en términos de pobreza, que es lo que tiene que reducir el país estructuralmente si es que quiere encontrar niveles de pobreza que supo tener. Usted imagínese que a mediados de la década del 70, antes de la dictadura militar, Argentina tenía 6 puntos de pobreza. Sí, tal cual. Llegó a 54 puntos en el año 2003, después de 30 años de... Sí, por eso le decía, ¿no?, que es una deuda de la democracia, eso queda clarísimo. Acá Belén Escobar tiene una pregunta para hacerle. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Artemio? Buen día. Le quería consultar, teniendo en cuenta que se espera que la pandemia por lo menos se prolongue hasta fin de año mínimo, ¿cuáles son las proyecciones que podemos tener de acá a diciembre, por ejemplo? Mire, la evolución de la pobreza en términos de impacto, el mayor impacto lo tuvo en el segundo trimestre de este año, que se acercó al 47%. Este dato de 40,9 es un promedio entre el primer trimestre, que todavía no había pandemia, no teníamos la parálisis económica que indujo la pandemia, pero sí la crisis que había provocado el gobierno de Macri.
estaba cerca del 35%, subió hasta casi 47% en el segundo trimestre, producto de la parálisis económica que indujo la pandemia. Yo creo que este 40.9 puede evolucionar levemente a la suma en el segundo semestre, pero creo que vamos a estar en torno al 42, 43, muy difícil precisarlo, pero no creo que vayamos a superar muy notablemente este número de pobreza, porque se han reactivado la actividad económica. Creo que los niveles de desempleo van a tender a disminuir en términos relativos, siempre hablando de una situación crítica. Sí, Quiero sí, que sí, se en el entienda contexto bien. de Estamos siempre una hablando, pandemia, tal cual. exactamente, tal cual. en el contexto de una pandemia y una caída de ingresos muy importante. Usted imagínese que los ingresos familiares cayeron casi un 16% durante la década, durante los últimos 3 años del gobierno de Macri, y 15% durante la pandemia. Hay una acumulación de pérdida de poder adquisitivo muy importante. En ese contexto, creo que no es esperable un mayor número de pobreza en términos relativos, por lo menos no muy significativo. Creo que estamos en el pico, en el segundo trimestre de este año, estamos en el pico de la pobreza por ingresos en Argentina. El peor momento. Bueno, ojalá, Artemio, coincida con el pico de la pandemia, ¿no? Porque justamente esa sería la gracia, ¿no? Bajar la curva de la pandemia, de los casos, y también bajar la curva de la pobreza. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Les agradezco el llamado. No, Buenos por días. favor. Buen día. Bueno, a propósito de la pandemia.